primer lugar hablará el profesor Javier Ferrer, que es gran amigo, compañero en mi caso además de estudios en la Universidad de Deusto. Nos licenciamos en el mismo año y nos ha visitado frecuentemente en estos años, y concretamente la última ocasión fue el año pasado con motivo de la festividad de San Raimundo de Peñafort, que él fue el que dio la conferencia de la celebración de ese día. Javier Ferrer es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, como acabo de decir, y en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra, donde también obtuvo los doctorados en Derecho Canónico y en Derecho. Catedrático de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Zaragoza desde 1993, de cuya Facultad de Derecho ha sido decano. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación del Instituto de España. Miembro fundador del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa. Miembro fundador de la Academia Iberoamericana de Derecho de Familia y de las Personas, de la que es vicepresidente. Primer director del Máster en Derecho Matrimonial Canónico de la Universidad Internacional de La Rioja, del que actualmente es asesor académico. Colaborador de la revista Ius Canónico, Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, Instituto Martínez Piricueta, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado. Coordinador de la línea de Derecho de Familia y de la Persona en el Máster de Especialización e Investigación en Derecho de la Universidad de Zaragoza. Y ha pronunciado conferencias, ha participado en simposios. Voy a ahorrarme los países y los lugares, y como también ahorraré al público la lista extensa de publicaciones, para darle la palabra sin más a don Javier Ferrer para que nos hable sobre algunos rasgos de la doctrina eclesiasticista del profesor Viladrich. Muchas gracias. Bien, muy buenos días a todos. Bien, para empezar quisiera agradecer a la Facultad de Derecho Canónico, en este caso en las personas del profesor Juan Ignacio Bañares y del decano Antonio Viana, la invitación a intervenir en este acto académico en homenaje al profesor Viladrich. Conocí personalmente a Pedro Juan el curso 1981-1982, en el que cursé la licenciatura en Derecho Canónico, donde fui alumno suyo en la asignatura Derecho Matrimonial Canónico y en uno de los cursos de doctorado en la Facultad de Derecho que simultaneé con aquellos estudios. Desde la primera clase me sentí deslumbrado por sus dotes pedagógicas y su capacidad para comunicar conocimientos de un modo original y profundo a la vez. Recuerdo que ese año inició sus lecciones con la sugerente fábula del Polo Norte, que ya ha sido mencionada por el profesor Martínez de Aguirre. Teníamos las clases de Derecho Matrimonial a última hora de la mañana, 2 horas los jueves y los viernes, si mal no recuerdo. Y en ocasiones la inspiración del profesor parecía no terminar nunca. Y amenazaba colisionar con la hora de irse a casa a comer, aunque valía la pena quedarse hasta el final. Un día especialmente gozoso fue el que, unos minutos después de comenzar la clase, el profesor Viladrich se interrumpió y nos dijo que no podía seguir, que tenía que comunicarnos el hecho de que acababa de constituirse en la Universidad de Navarra el Instituto de Ciencias para la Familia. El entusiasmo nos llevó a trasladarnos de inmediato al bar para celebrar la efemérides. Y como el surtido ofrecido por las máquinas pareció escaso para celebrar tan magno acontecimiento, quedamos emplazados la semana siguiente para festejarlo por todo lo alto, con productos genuinos de la tierra. Y así lo hicimos. En aquel momento había varias asignaturas que me resultaban especialmente atractivas, aunque repartía mi mayor interés entre el Derecho Matrimonial Canónico del profesor Viladrich y el Derecho Eclesiástico del Estado, impartido por mi maestro, el profesor Amadeo de Fuenmayor. De hecho, en aquella encrucijada en la que no era momento para comprar libros, porque la elaboración del nuevo código estaba muy avanzada y resultaba más interesante estudiar el derecho que pronto iba a ser y no el que iba a dejar de serlo, solo compré, sin saber entonces la importancia que iba a tener en mi carrera universitaria, el Derecho Eclesiástico del Estado español, cuya primera edición se había publicado hacía un año escaso.
En aquel momento apenas tuve tiempo para leerlo, y menos para estudiarlo, aunque luego tendría ocasión de conocerlo a fondo. Supongo que el motivo por el que me han pedido que me ocupe de glosar la aportación del profesor Viladrich al derecho eclesiástico del Estado es por el privilegio que he tenido, a partir de la tercera edición del primer manual de la disciplina, de adecuar el capítulo de los principios informadores del derecho eclesiástico español a las nuevas dimensiones más reducidas del manual. Fue el profesor Rafael Navarro Valls el que me invitó a sumarme a la empresa en 1992. Como él mismo explicó en la nota a la tercera edición, el fallecimiento del profesor Lombardía determinó la introducción de algunos cambios en la obra. Entonces acababan de nombrarme investigador agregado del Instituto Martín de Azpilcueta, que entonces dirigía el profesor Javier Arvada, y recibí el doble encargo de actualizar el capítulo del profesor Viladrich y de revisar el resto de los originales de la nueva edición para unificar citas y eliminar reiteraciones. En la siguiente edición, el profesor Navarro Valls, con la bonomía y la magnanimidad que le caracterizan, me cedió la misión de coordinar la obra, labor que he seguido haciendo desde entonces en las sucesivas ediciones. De todas ellas mencionaré en este momento la quinta edición de septiembre de 2004 porque introduce una importante novedad en el capítulo de referencia. Si hasta entonces me había limitado a trabajar sobre el capítulo original del profesor Viladrich, recortándolo cuidadosamente como si de un bonsái se tratara, para adecuar la extensión a la propia de un manual de una asignatura de 6 créditos, en esa edición decidimos acompañar la exposición de los principios informadores de citas de sentencias del Tribunal Constitucional Español que invocaban y aplicaban expresamente esos principios. La reprodujimos en el cuerpo del texto, aunque con letra más pequeña, para facilitar su lectura. Era una manera de confirmar que los principios no eran una simple teoría, sino una realidad. No me cabe ninguna duda de que el capítulo del profesor Viladrich constituye su principal aportación en el ámbito del derecho eclesiástico del Estado español y también a la ciencia eclesiasticista en general, por la que ha sido y es conocido en ese ámbito dentro y fuera de nuestras fronteras. Es verdad que el profesor Viladrich se ha dedicado principalmente, y así se ha puesto de manifiesto con anterioridad, al derecho canónico y dentro de él al derecho matrimonial, donde es un referente mundial especialmente en materia de consentimiento matrimonial. Esto hace todavía más meritorio que, siendo más limitadas en número sus incursiones en el derecho eclesiástico del Estado, ese capítulo de los principios informadores ya haya llevado a ocupar un lugar destacado entre los eclesiasticistas. El mayor mérito del profesor Viladrich cuando escribió los principios informadores del derecho eclesiástico español no fue tanto el de identificarlos, sino el de ofrecer una exposición sistemática de ellos. En aquel momento, una vez aprobada la Constitución, varios autores identificaron esos principios. Es el caso del profesor Juan Fornés, que en su monografía El nuevo sistema concordatario español, los acuerdos de 1976 y 1979, publicado también en 1980, menciona en primer lugar los principios informadores de los acuerdos: libertad religiosa, igualdad y no discriminación, no confesionalidad y cooperación, para señalar seguidamente que esos mismos principios son también los principios constitucionales del derecho eclesiástico español. Lo mismo cabe decir del magisterio oral del profesor Fuenmayor, que ocupaba entonces la única cátedra de derecho eclesiástico existente en España. De los apuntes de sus clases del curso 81-82, que aún conservo, porque fui alumno suyo, en las anotaciones correspondientes al 25 de febrero de 1982 leo, porque guardo los apuntes, también los del profesor Viladrich. Teniendo en cuenta la Constitución de 1978, podemos afirmar que son 4 los principios inspiradores del derecho eclesiástico del Estado español: principio de libertad religiosa, de no confesionalidad, entre paréntesis apunté, principio de laicidad para algunos,
principio de igualdad, entre paréntesis apunté, principio de paridad o de no discriminación y principio de cooperación. Como se ve, las diferencias en la identificación de los principios de estos autores con el profesor Viladrich son mínimas, siendo la más destacada el hecho de que el profesor Viladrich denomina laicidad del Estado al principio que los otros autores califican simplemente de no confesionalidad. Sin embargo, puede afirmarse que fue el capítulo de los principios informadores de Viladrich, de algo más de 100 páginas en su primera edición y de algo menos de 100 páginas en la segunda, el que ha marcado un hito en la disciplina. Su identificación de los 4 principios se convirtió de inmediato en doctrina común, y puede decirse que llevó a la práctica lo que él mismo mencionó al comienzo del capítulo cuando escribió. Las realidades vitales de la sociedad, expresadas bajo la forma y el método de la política, han de ser ahora traducidas al derecho mediante la forma y el método propios de la ciencia jurídica. Estamos, pues, en aquel momento de conversión de la voluntad política en sistema jurídico. Hasta aquí la cita. Es indudable que en el conjunto de esta primera exposición del derecho eclesiástico español, el capítulo brilla con luz propia, siendo palmaria su importancia en el inmediato desarrollo de la materia. No solo ha sido punto de partida y guía para la inmensa mayoría de los eclesiasticistas, sino que el propio Tribunal Constitucional lo ha tenido en cuenta en algunos de sus pronunciamientos. Es el caso, por ejemplo, de la sentencia del Tribunal Constitucional 24-1982 de 13 de mayo, a la que me referiré más adelante. Con todo, esta destacada contribución del profesor Viladrich viene acompañada de otras aportaciones, por ejemplo, a la delimitación del nuevo sentido de la laicidad del Estado, a la fijación del objeto de libertad religiosa en conexión con la libertad ideológica y de conciencia, y también en la fijación del nomen juris del ateísmo, así como las consecuencias jurídicas de la mención explícita de la Iglesia Católica en la Constitución, reconocimiento de su notorio arraigo en España y fundamento de su condición de paradigma extensivo de trato específico a las demás confesiones. Esta expresión, paradigma extensivo de trato específico a las demás confesiones, me parece también una genialidad del profesor Viladrich, no siempre bien entendida por sus críticos. Y de hecho, en un último congreso en Trujillo, tuve oportunidad de refutar precisamente a uno de los ponentes que hizo un comentario respecto a este punto, a mi modo de ver, que no había entendido lo que significa en el sentido de la mente del profesor Viladrich. Bien, en resumen, las más de 100 páginas del capítulo resultan verdaderamente atractivas para el especialista, más aún si consideramos que fueron escritas cuando el núcleo del derecho eclesiástico español se reducía a unas pocas normas de rango constitucional recién acuñadas, en las que era preciso fijar los principios informadores del sistema llamados a proyectarse en normas de rango inferior. Pero no es menos cierto que el texto resultaba excesivamente complejo para los estudiantes de segundo curso de la licenciatura en Derecho. Bien, voy a pasar a comentar algunos de los aspectos donde se muestra la incidencia en el resto de la doctrina española de este capítulo del profesor Viladrich. Fue sintomático que ya en el segundo manual, las lecciones de Derecho Eclesiástico Español, redactadas por los profesores Víctor y Antonio Reina, Barcelona 1983, la lección relativa a los principios fue un resumen del capítulo de Viladrich, tal y como explicaron los autores en nota a pie de página. Si bien está redactado en un lenguaje más accesible y desprovisto de buena parte de la fundamentación del original, es también un artículo, es decir, un tono, una lección, digamos, menor, en el sentido de que buena parte de las aportaciones del profesor Viladrich no cupieron, por así decirlo, en un número de páginas excesivamente reducido. Resulta igualmente sintomático que en el tercer manual de la disciplina, las lecciones de Derecho Eclesiástico de los profesores Iván y Prieto Sanchís,
Este último asumió en la primera edición de la obra, Madrid 1983, los 4 principios desarrollados por Viladrich, mientras que en la segunda edición de 1987 introdujo un 5º principio, el pluralismo ideológico y religioso. La cuestión no deja de resultar un tanto sorprendente, cuando es el mismo Iván, coautor del libro, aunque no del capítulo de los principios, quien parece no compartir esa apreciación de su colega, cuando en un escrito anterior escribe: el ordenamiento debe proteger y potenciar el pluralismo político, pero el ordenamiento solo debe proteger el pluralismo religioso, pues potenciarlo sería inmiscuirse en un ámbito en el que nuestro ordenamiento constitucional pretende no entrar. Me parece que es interesante porque viene en el fondo a decir que sigue considerando que son 4 los principios y no 5. El siguiente manual en el tiempo es el Derecho Eclesiástico Español del profesor José María González del Valle, cuya primera edición es de 1989. Comparte la opinión doctrinal mayoritaria de que los principios informadores del derecho eclesiástico español son 4, desestimando la propuesta de Prito Sanchís de incluir el pluralismo ideológico y religioso, así como la propuesta del profesor Dionisio Llamazares de rebajar el principio de cooperación a la categoría de simple técnica de promoción de la libertad e igualdad en materia religiosa. Como no se trata de examinar todos los manuales de la disciplina que se han publicado en España hasta la fecha, bastará decir que la mayoría de ellos asume y sigue asumiendo los 4 principios mencionados, y resulta fácilmente identificable la influencia del trabajo del profesor Viladrich. Eso no impide que algunos autores, modificando incluso su adhesión inicial a esta tesis, hayan añadido otros principios, como el referido pluralismo ideológico y religioso, el pluralismo y el personalismo y la tolerancia religiosa. En ocasiones, del examen de sus exposiciones, se concluye que las discrepancias son más aparentes que reales. En cualquier caso, lo que interesa destacar es que se puede afirmar que la construcción de Viladrich cuenta con el respaldo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Así se advierte claramente al leer la sentencia 42-1982 de 13 de mayo. Y cito: el artículo 13.3 de la Constitución proclama que ninguna confesión tendrá carácter estatal e impide, por ende, que los valores o intereses religiosos se erijan en parámetros para medir la legitimidad o justicia de las normas y actos de los poderes públicos. Al mismo tiempo, el citado precepto constitucional veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y funciones estatales. Y en esta última expresión, el que veda cualquier tipo de confusión, está claramente inspirada en el capítulo del profesor Viladrich, y es un texto además que ha sido especialmente autocitado por el propio Tribunal Constitucional en muchas otras de las sentencias posteriores. Esta misma sentencia es la que afirma también que es asimismo cierto que hay 2 principios básicos en nuestro sistema político que determinan la actitud del Estado hacia los fenómenos religiosos y el conjunto de relaciones entre el Estado y las iglesias y confesiones, y menciona el principio de libertad religiosa y el principio de igualdad. De la cita, que les extracto para no aburrirles, me quedo con el final de este Fundamento Jurídico 1, donde concluye el Constitucional. Dicho de otro modo, el principio de libertad religiosa reconoce el derecho de los ciudadanos a actuar en este campo con plena inmunidad de coacción del Estado y de cualesquiera grupos sociales, de manera que el Estado, y aquí aparece claramente Viladrich, se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia junto a los ciudadanos en calidad de sujeto de actos o de actitudes de signo religioso. Y el principio de igualdad en esta materia significa que las actitudes religiosas de los sujetos de derecho no pueden justificar diferencias de trato jurídico. Hasta aquí la cita de la sentencia. Vemos aquí acogida por el Constitucional la doble acepción de la libertad religiosa, como principio y como derecho, planteada por Viladrich, aunque sus perfiles en la construcción del Constitucional
no presente, por así decirlo, un completo acabado técnico. Esta influencia expresa del profesor Viladrich en el Tribunal Constitucional ya se hizo eco de ella el profesor Rodríguez Chacón cuando escribió: incluso las expresiones que utiliza el tribunal, lo hace mencionando esta sentencia, recuerdan por su evidente similitud la conocida exposición de Pedro Juan Viladrich sobre el tema. Bien, como les he demostrado, no solamente es que recuerden, sino que hay transcripción literal de algunas de las expresiones del profesor Viladrich. Bien, algo parecido cabe decir del documentado estudio del profesor Joaquín Álvarez, que supongo que estará por aquí, ¿no? Perdón, Joaquín Calvo Álvarez, sobre la presencia de los principios informadores del derecho eclesiástico español en las sentencias del Tribunal Constitucional, publicado en el Tratado de Derecho Eclesiástico, coordinado por el profesor Jorge Otaduy, Pamplona, 1994. Y cito al profesor Calvo Álvarez: puede decirse que, en todo caso, los 4 clásicos principios informadores de nuestro derecho eclesiástico del Estado, de los que trató extensamente Viladrich al poco de entrar en vigor la Constitución de 1978, se encuentran en las sentencias del Tribunal Constitucional, ya sea de modo implícito o incluso de modo explícito. Termino la cita. El profesor Calvo Álvarez volvió sobre este tema en una monografía posterior, Pamplona 1998, sobre los principios informadores en las sentencias del Tribunal Constitucional, y destacó de nuevo la importancia del trabajo del profesor Viladrich como la primera toma de postura llevado a cabo en la materia. No solamente subrayó que se trata del trabajo más citado en la bibliografía española sobre el particular, y yo añadiría, y en la extranjera, sino que esta influencia, cito, no es sólo inmediata, es decir, sólo presente en los años posteriores más cercanos a su trabajo. Por el contrario, a lo largo de la década de los años 80, o incluso hasta la actualidad, la elaboración de Viladrich ha sido y sigue siendo referencia debida y fundamental en el tratamiento de los principios informadores del derecho eclesiástico español. Capítulo aparte merece la recepción de los principios informadores del derecho eclesiástico español llevado a cabo por el profesor Viladrich en Iberoamérica. Uno de los primeros trabajos en este sentido es el de Eduardo Algorta del Castillo, compañero de estudios de la licenciatura en Derecho Canónico del curso 81-82, de cuya tesis doctoral sobre la calificación jurídica del Estado uruguayo en materia religiosa se publicó un extracto en Cuadernos Doctorales en 1984. Mayor incidencia han tenido los primeros manuales de Derecho Eclesiástico del Estado publicados en Chile, Colombia y Argentina. Es el caso de las Lecciones de Derecho Eclesiástico del Estado de Chile, de Carlos Salinas Araneda, publicado en Valparaíso en 2004, que asume estos 4 principios y afirma al comienzo de su exposición: el primero que trató esta materia de forma lata y hasta ahora no superada fue Pedro Juan Viladrich. Y de hecho cita profusamente el capítulo de los principios informadores en esa lección. Algo parecido sucede con el libro de Vicente Prito Martínez, antiguo alumno de la facultad, Libertad Religiosa y Confesiones, Derecho Eclesiástico del Estado colombiano, publicado en Bogotá en 2008, que expresamente reconoce que sigue en la exposición el esquema y las ideas centrales tal y como aparecen, aquí ya me cita, en Pedro Juan Viladrich y J. Ferrer. Esa suerte que he tenido de que como voy actualizando el manual, pues al final también ya me van citando a mí. Bien, gracias Pedro Juan. También se hacen eco de la aportación del profesor Viladrich los profesores Navarro Floria, Padilla y Loprete en Derecho y Religión, Derecho Eclesiástico Argentino, publicado en Buenos Aires en 2014, que constituye el primer manual argentino de la materia. Mención especial merece el volumen colectivo que tuve el honor de coordinar junto con Óscar Díaz y Gerardo Eto sobre el derecho fundamental de libertad religiosa, jurisprudencia y doctrina constitucional, Lima, 2014. Se trata de una publicación del Tribunal Constitucional del Perú y de su Centro de Estudios Constitucionales, que recoge todas las sentencias del Alto Tribunal peruano emanadas hasta el momento en materia de libertad religiosa,
con un comentario a cargo de un especialista, profesor español o peruano. Un buen número de los artículos doctrinales recurren a la construcción de los principios informadores de Viladrich y varias de las sentencias reproducen expresiones del capítulo en cuestión de los principios informadores. Y es que, como explica el profesor Martín de Agar en uno de sus trabajos, los estados democráticos del derecho suelen adoptar una actitud semejante ante las cuestiones religiosas. Puede decirse que se inspiran en los mismos principios, sin por ello negar los matices diferenciales. Cierro la cita. Continúa diciendo, abro de nuevo: con estas premisas me parece adecuado proponer con carácter general la reflexión sobre los principios de derecho eclesiástico hecha por Viladrich. Basta conocerla para comprender que tiene el valor de una teoría general. Termino la cita. Y esto es lo que ha ocurrido y previsiblemente seguirá ocurriendo con un texto que sigue informando el derecho eclesiástico del Estado español y de otros estados. Y por esto el profesor Viladrich, al que agradezco su fecundo magisterio, ocupa un lugar propio en la ciencia del derecho eclesiástico del Estado. Muchas gracias.